etc. Hay dos tipos de juegos, los indies o caseros, que son desarrollados por, personas o desarrolladores individuales. Juegos como por ejemplo Minecraft, Terraria, Hollow Knight, Billion Humans, etc. forman parte de este tipo de juegos, los juegos indies. Y por otro lado tenemos los juegos como por ejemplo el GTA, el LoL, el Fortnite y muchos de los juegos que conocemos hoy en día, que están respaldados por grandes empresas que pueden ser, Epic Games, Sony, Electronic Arts, Ethermax, que por suerte tuve la suerte de conocer al dueño de Ethermax. La verdad que es un genio. Éxitos, Titán, si está viendo este video. Si bien la industria de los videojuegos avanzó muchísimo todo este tiempo, es decir, los primeros juegos aparecieron en la década de los 90, pero básicamente la capacidad de cómputo necesitada para poder procesar todo esto era básicamente inalcanzable para mainstream, es decir, para el público común, por lo que no podía salir al mercado. Pero con el tiempo fueron apareciendo las primeras consolas de videojuegos hasta evolucionar a lo que somos hoy en día, lo que tenemos hoy en día, es decir, agarrar nuestro bolsillo, apretar un botón y poder jugar un juego y procesar millones de veces lo que antes era imposible de procesar en equipos gigantescos. Sí, así de fácil se volvió a acceder a cualquier juego hoy en día. Y si bien las empresas invierten cada vez más millones y millones de dólares en nuevos juegos, no para cualquier juego necesitamos estas altas inversiones, y si somos desarrolladores indies vamos a poder desarrollar nuestro propio juego. Y si bien no necesitan dinero de entrada, se necesita mucha capacidad técnica, ya que vas a tener que pasar por las 7 etapas del desarrollo de un videojuego, que son las que te voy a contar ahora una por una. Para comenzar tenemos la idea. La primera etapa parece la más obvia y la más sencilla, que de hecho lo es, pero en esta etapa planteamos los aspectos fundamentales del juego, que vendrían a ser los siguientes. Género, en el que especificamos cuál va a ser el género del juego, y sí, a pesar de haber 112 géneros... No, esos géneros. Perdón, me confundí. Nuestro juego puede ser de acción, de estrategia, un arcade, un deportivo, etc. Y si no es muy conocido el género, básicamente tenemos que especificarlo bien, es decir, especificar sus características. También tenemos que definir su gameplay, es decir, lo que lo vuelve un juego en sí, la forma en la que el juego interactúa con el jugador y el jugador interactúa con el juego, lo que lo hace divertido, lo que lo hace jugable. Y por último, los bocetos, que implican algunos conceptos textuales para definir, cómo se ambienta el juego, cómo van a ser los personajes, la música, etc. Después tenemos la etapa del diseño. En la etapa de diseño básicamente creamos el juego, porque sí, definimos cada uno de los elementos que va a conformar el juego, como por ejemplo la historia. La historia vendría a ser la forma en la que se desenvuelven los personajes o la historia del mundo. Casi todos los juegos tienen historia, es muy importante que sepan eso. De hecho, hay muchos juegos que son exitosos mayormente por su historia, como Uncharted 4, como Horizon Zero Dawn o el mismísimo God of War. También hay un guión, donde se aportan todas las ideas del proyecto. A partir de eso se trabaja por conseguir un borrador en donde se tenga plasmado el objetivo del juego, es decir, hacia dónde hay que ir, las partes en las que se va a dividir el juego, el contexto de la acción, la personalidad de los personajes, etc. También se define el arte conceptual, que es básicamente el contexto artístico de ese juego, o sea, el aspecto general, donde hay que darle vida a los personajes basándonos en lo que previamente definimos, además de obvio, los personajes, las criaturas, los objetos, etc. Lo que hacen acá las empresas grandes normalmente es recibir las propuestas impresas o digitales de los artistas, y el director de arte se encarga de elegir las que más se adapten a la idea original del juego. Además también tenemos el apartado del sonido, donde hay que definir todos los sonidos que va a tener el juego, o sea, las voces, los sonidos ambientales, los efectos de sonido. También hay algo llamado mecánica de juego, en donde básicamente especificamos el funcionamiento general del juego, la mecánica del juego, que dependiendo el género del juego, vamos a definir la forma en la que cada elemento interactúa dentro del juego, es decir, definimos las reglas que rigen el contexto del videojuego. Y por último, dentro de la etapa del diseño también viene el apartado de la programación, donde describimos los lenguajes de programación a utilizar, la metodología, la forma en la que se va a adaptar a diferentes paradigmas, es decir, PC, celulares, consolas, etc. También se suelen generar diagramas de UML para definir el funcionamiento estático y el dinámico, la forma en la que se interactúa con el usuario y los estados del juego, porque a pesar de que es un juego no deja de ser un software, y los software tienen estados, así que tenemos que definirlo. Ya cuando tengamos todo lo anterior en la etapa del diseño, tenemos que definir algo que le dicen documento de diseño, en donde abarcamos todo lo anterior y se especifica el arte, las mecánicas y el apartado de programación. Además, hay un apartado en el que todos los desarrolladores de videojuegos y la gente que quiera aprender a programar va a seguir a Dalto en Instagram, así que si vos te estás viendo este video, te interesa y sos una persona muy inteligente, vas a seguirme en Instagram, donde me podés hablar, podemos interactuar, y últimamente estoy subiendo reels muy divertidos y entretenidos que hacen una especie de crítica a ciertos temas de la industria de la tecnología, así que probablemente te encanten y sea otra visión y otro contenido que probablemente te va a gustar. Así que anda a seguirme en Instagram, porque cada vez somos más gente ahí y solamente tenemos que conseguir un objetivo, que es el verificado. Así que vamos a conseguirlo, anda a seguirme en Instagram, interactuemos por ahí y mira más contenido que estoy seguro que te va a encantar. Sigamos. La siguiente etapa es la etapa de la planificación. En esta tercera etapa se definen cuáles son las tareas necesarias para que el juego pueda ser llevado a cabo, es decir, todos los procesos por los que hay que pasar para tener el juego final armado. Además, se fijan las estimaciones temporales, es decir, las
plazos de tiempo, y normalmente se usan metodologías Gantt y PERT, que son formas en las que vamos acomodando las tareas, los tiempos y demás. Básicamente para tener todo plasmado de una forma visual y que podamos hacer todo de forma más óptima. La siguiente etapa es la etapa de preproducción, ¿ok? Aclaro que esta etapa básicamente es si sos parte de un equipo de desarrollo de un juego que tiene un gran número de desarrolladores. Porque si sos un desarrollador indie, esta etapa prácticamente no existe. ¿Por qué? Básicamente esta etapa consiste en crear una especie de MVP del juego. MVP significa Minimum Viable Product, es decir, producto mínimo viable. Y es armar una versión muy chiquita del juego para ver qué tan viable puede ser. Esta etapa, obviamente, para las empresas grandes es crítica porque determina si el juego va o no va. En cambio, si sos un desarrollador indie, crear una versión final y una versión básica es casi lo mismo porque no requiere mucho trabajo como lo tendrían grandes empresas. Si bien si lo requiere, no requiere el esfuerzo funcional de muchas disciplinas juntas, por lo menos no de forma tan estricta. El indie va y crea directamente el juego. Después tenemos la etapa de producción, que es una etapa en la que se lleva a cabo todo lo que se planeó en la etapa de planificación. Es decir, se desarrolla el programa, se crean los sprites, tiles, los modelos 3D, se graban las voces y los sonidos y se componen las bandas sonoras. Lo último que se suele hacer también es crear herramientas para que el desarrollo sea mucho más rápido, es decir, herramientas específicas para desarrollar este juego. A veces hay que hacer, por ejemplo, un juego que tiene, muchos brillitos o muchas estrellas, a veces se crean programas especiales que se encarguen de armar estrellas 3D. Entonces podemos importar millones de estrellas sin que haya problemas, por ejemplo. Normalmente los juegos se programan usando C++, porque al ser un lenguaje de nivel medio, hace que básicamente tenga muy fácil el acceso a los componentes del hardware. Por otro lado, en el apartado de la interfaz, se crean los elementos gráficos que forman parte de la interfaz del usuario, y el HUD, que básicamente es la barra de estado que tienen los juegos. También tenemos el apartado de animación y modelado 3D, donde se usan programas como por ejemplo Maya, Blender, 3D Max, mismo también herramientas creadas por la propia empresa para, poder moldear cada personaje, criatura u objeto. Por último, hay que crear sonidos para cada objeto o personaje del juego. A veces se crean desde cero y a veces se utilizan sonidos de ambiente y, los van modificando, depende, de sus necesidades. Después tenemos la anteúltima etapa, que es la etapa de las pruebas, donde al igual que en cualquier sistema, hay que debugar, es decir, corregir todos los errores pequeños que van surgiendo. Pero los juegos tienen algo que es una especie de agregado extra, que consiste en refinar eso que los hace tan famosos, la jugabilidad, lo que los hace divertidos. Porque puede estar todo excelente y todo funcional y todo excelente, pero si el juego no divierte y es una porquería, no pasó la prueba más importante, que es si puedo hacer un juego. Por lo que para hacer todas estas pruebas pasamos por 3 tipos diferentes de pruebas. Por un lado tenemos las pruebas físicas, que son las que se hacen por programadores y por diseñadores, donde se crean prototipos para simular cuáles son los eventos que van a ocurrir en el juego. Puede ser con lápiz o papel o hasta actuado afuera. Y el resultado que nos den nos va a ayudar a prevenir varios problemas que estén relacionados a la programación del juego, ¿no? El objetivo es que, los desarrolladores puedan recibir feedback y vean si se están cumpliendo las metas del juego o no. Después tenemos las pruebas alfa, que, se llevan a cabo por menos personas, pero tienen que estar sí o sí involucradas en el juego. Es decir, artistas, programadores, coordinadores, etc. Esto es básicamente para poder corregir, los errores más jodidos y, mejorar la jugabilidad o arreglar ciertos errores que, no estaban contemplados en el documento de diseño. Y por último tenemos las pruebas beta, que, ya por ahí si hablamos de pruebas beta quizás sepan a qué me estoy refiriendo. Y sí, básicamente es una prueba que se hace por personas externas, ya sea que se lo llame para eso, o incluso algún grupo de QA. Lo ideal es que de esta prueba se salga sin errores y con la mayor cantidad de problemas solucionados, para que, podamos lanzarlo sin errores que sean críticos, obviamente. Y después tenemos la última de todas las etapas. Acá, una vez que el juego alcanzó su etapa final, es decir, su RTM, su etapa de disponibilidad general, obviamente, como lo publicamos a las masas y a todo el público, van a aparecer nuevos errores. Es totalmente normal. Además, vamos a tener muchísimo feedback por parte de la comunidad. Entonces, ahí es donde... Ok. Aprendí muchas cosas. Anotamos todo. Y además de corregir todos estos errores y lo que nos fuimos dando cuenta, hacemos mejoras en el juego en base a lo que podamos obtener como resultados. Normalmente estas correcciones las solemos conocer como parches o actualizaciones del juego, en la que, a veces suelen traer cosas nuevas también. Incluso a veces se hacen bastantes mejoras y hay etapas nuevas o mejoradas, como nuevos mundos y todo eso. A veces incluso se venden, porque el juego pasa por un proceso de expansión. Pero ahí ya tenemos otro tema. Así como te conté hoy, es la forma en la que se desarrolla un videojuego. Estas son las etapas de desarrollo
desarrollo de un videojuego y es todo lo que tenés que saber para poder desarrollar un juego. ¿A vos te interesó conocer todos los procesos? La pregunta es la siguiente: ¿querés aprender a crear un videojuego? ¿Te gustaría conocer cómo funciona cada una de esas etapas en profundidad para poder crear un juego por tu cuenta? Ya seas un desarrollador individual o tengas pensado contratar a las empresas para que lo hagan. Porque si estás siguiendo este canal, si me seguís en Instagram, y si estás viendo esto, probablemente es una persona muy capaz, así que no esperes más, busca ya algún curso de desarrollo de videojuegos y anotate. Y bueno, yo como sabrás tengo cursos para que aprendas a programar, tengo cursos totalmente gratis en mi canal, tengo el de HTML, el de CSS, el de JavaScript, tengo varios, entonces anda a aprender a programar con eso y bueno, nada, si querés aprender a desarrollar un videojuego, déjame saber que bueno, querés que haga un curso de desarrollo de videojuegos y sin problema lo voy a hacer. Así que bueno, gente, me voy despidiendo, te lo digo por 20ª vez, andá a seguirme a Instagram, ok, así que así me despido, gente, y cuando arranquen en todo esto de la programación, el desarrollo y demás, no se A ver, ya sé cómo crear un jueguito. viendo algo que es súper importante, y es que no tienen que programar para solucionar problemas, sino que tienen que programar para crear soluciones. Yo soy Dalto y nos vemos en la próxima. Chao.